Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a esta jornada presentación del proyecto Globe, en la que vamos a contar lo que ha supuesto para nosotros como organización una transformación digital integral dentro de nuestra compañía. Es una transformación digital en la que llevamos trabajando muchos años, a nivel de desarrollo propio, que ahora veremos. Llevamos más de 8 años a nivel de los primeros trabajos en modelado BIM desde 2010, y todo lo que se ha supuesto ese cambio de metodología dentro de nuestra organización y los beneficios reales que nos está aportando. ¿Vale? La presentación, bueno, yo soy Rafael Pedrajas, el responsable del área de estudios y planificación de Grupo Lobe. Mi compañero Antón Borraz, que es el responsable del departamento de IT e innovación, y Gabriel García, Team Lead en Iberus Tecnología, que es nuestro partner tecnológico en Grupo Lobe, por el que apostamos ya hace 8 años, ¿no? Más de 8 años, para que fuese nuestro compañero de viaje en todo lo que es este proceso de transformación, digitalización de proyectos en todas sus fases. Además, Gabriel está desde el principio, es uno de los pilotos del equipo en Iberus, que lleva con nosotros desde el primer día y ha sufrido todo en sus carnes, todas las fases del proceso, que no todas han sido fases con muchas luces. Ha habido luces, sombras, y por suerte estamos hoy aquí a día de hoy para presentaros un proyecto de una envergadura realmente muy importante, ¿vale? Bueno, Grupo Lobe, no sé si nos conocéis, somos una empresa especializada en el sector residencial, edificación. Actuamos como promoción propia en la mayoría de los casos, también actuamos como promotor delegado gestor constructivo. Tenemos más de 35 años de experiencia en el sector y también hace unos años, a la par que con la digitalización, hicimos una apuesta por apostar por proyectos con una máxima eficiencia energética y sostenibilidad, ¿vale? En nuestra compañía aunamos a todos los agentes. Nosotros somos el promotor, comercializamos, tenemos oficina técnica propia, hacemos el proyecto, lo construimos, tenemos nuestro equipo de postventa. Todas las fases del proyecto las realizamos desde la propia organización. Eso nos hace pensar, desde que estamos diseñando un proyecto, desde que estamos ya en fase de desarrollo, estamos pensando ya en que ese diseño tiene que ser un diseño que se pueda realmente producir, que sea gestionable en producción y en todas las fases posteriores. Con lo cual lleva una serie de condicionantes añadidos con todo el tema de la eficiencia energética, cómo hacer proyectos Passive House. Todas las promociones que hacemos, absolutamente todas, desde el año 2018 tienen la certificación Passive House, y eso te hace tener unos criterios muy exigentes a la hora de hacer el diseño y la construcción de todos los procesos productivos que ello conlleva. A día de hoy somos el mayor operador en España en construcción de viviendas Passive House certificadas. Llevamos ya a día de hoy 1.821 viviendas certificadas, con los proyectos que tenemos ahora mismo en curso y en ejecución. En 2025 llegaremos a las 4.700 viviendas certificadas Passive House. Y un dato muy recalcable sobre esto es que más de la mitad de ese número de viviendas son viviendas de protección oficial, viviendas sometidas a algún tipo de régimen de protección pública. Ya sabemos los precios que están regidos para la venta o alquiler social para este tipo de viviendas. Aún es mayor el reto, el hecho de poder hacer viviendas de esta tipología certificadas Passive House en este volumen tan alto de tipología de vivienda. Nuestros 5 pilares. Esta transformación del modelo de negocio, como nosotros lo llamamos, se basa en 5 pilares fundamentales, que son el diseño, la eficiencia energética y sostenibilidad, digitalización, industrialización y procesos productivos. Es nuestra metodología de trabajo. Todos los proyectos que realizamos se basan en estos 5 pilares.
Este es un esquema un poco resumido, pero que es bastante claro de seguir, de la evolución que hemos tenido como organización y en todo lo que la digitalización ha supuesto en esta transformación de lo que es el modelo de negocio. Grupo LOBE nació como una empresa Construcciones LOBE en 1987, una empresa constructora habitual en lo que es el modelo de negocio tradicional del sector, que durante la crisis económica de 2008 pues perdió a sus potenciales clientes, que eran todos los promotores y empresas promotoras con las que manteníamos el nivel de actividad. Esas promotoras fueron desapareciendo, con lo cual nuestros clientes a su vez iban desapareciendo y nuestro volumen de actividad fue disminuyendo. Entonces fue en aquel momento cuando se apostó por hacer una transformación de lo que fue la organización y adoptar el modelo de negocio que tenemos a día de hoy integrado de todas las fases del proceso edificatorio. En 2010 es cuando ya empezamos a tantear que la digitalización, actuar con proyectos BIM podía ser una herramienta que nos posibilitase este cambio metodológico. Veis que ponemos que realmente estamos tachando la I de lo que supuestamente transmite esa letra de la metodología, la información. En aquel momento eran simplemente volúmenes en 3 dimensiones, no contenían ningún tipo de información. Lo empleamos para intentar sacar alguna medición de las partidas más importantes de la obra, pero realmente a mí me cuesta llamarlo BIM por aquel entonces porque realmente eran más que volúmenes tridimensionales, ¿vale? Abrimos nuevas delegaciones, Zaragoza, Madrid y Valencia en 2012, y en 2014, cuando ya llevábamos 4 años trasteando con proyectos BIM, con los proyectos que teníamos en curso, nos dimos cuenta que nuestra ambición era poder hacer proyectos digitalizados, pero que directamente el proyecto digitalizado tuviese el 100% de información, que se extrajese de forma automática toda la información necesaria, no solo para la fase de proyecto, sino para la fase de contratación y para la fase de ejecución de obra. Hablamos con voces expertas en el sector, analizamos multitud de herramientas que había en aquel momento y nos dimos de frente con uno de los grandes muros que hemos tenido que derribar durante todo este largo proceso, que fue que si realmente queríamos conseguir lo que nosotros ansiábamos o pretendíamos conseguir, no lo encontrábamos fuera en ninguna herramienta y nos teníamos que crear nuestra propia herramienta tecnológica que diese demanda a esta necesidad. Entonces fue cuando nació el proyecto GLOBE, el proyecto que nació dentro de la organización de Grupo LOBE. Fue cuando nació nuestra alianza con Iberus Tecnología y de la mano creamos la herramienta que denominamos V, que es esa herramienta que posibilita la gestión de información y extracción de datos desde proyectos digitalizados BIM en todo el proceso de las fases de desarrollo. Con solo 3 años después, solo de 2014 a 2017, con un nivel de desarrollo muy incipiente en aquel momento, solo 3 años de desarrollo que llevábamos, ya conseguimos que el proyecto nos lo catalogasen como proyecto de I+D+I, es decir, el potencial, el Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial, perteneciente en aquel momento al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a día de hoy dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia, nos catalogó el proyecto como I+D+I, es decir, ya tenía un potencial importante el proyecto y digo que tenía una fase de desarrollo bastante incipiente. Como he comentado antes, durante esta transformación de modelo de negocio, en 2018 decidimos que todos nuestros proyectos, nuestras promociones fuesen certificadas Passive House, ¿vale? Entonces, ese camino, esa alianza sostenibilidad-digitalización empezó a ir de la mano. De tal forma que después de un largo recorrido, en 2019 todos los proyectos que hacíamos en construcción íbamos añadiendo todo el desarrollo que estábamos haciendo, aunque fuese el nivel de desarrollo que tuviésemos, todos los proyectos que tuviésemos ejecución, aplicábamos la metodología de digitalización que estábamos desarrollando, con el estrés que suponía eso para los equipos de producción, para los equipos de diseño, para los equipos de proyecto, de tener que estar combinando parte del proyecto en metodologías nuevas que estábamos creando digitalizadas y parte con metodologías tradicionales, tanto de gestión de obra como de desarrollo del propio proyecto, pero sabíamos que si no lo poníamos a estrés a toda la organización, el éxito no iba a llegar. Y así fue.
En 2019 finalizamos el primer proyecto en Zaragoza, la primera fase de un edificio de más de 300 viviendas. En Zaragoza la primera fase fueron 81 viviendas, en la que el 100% del proyecto se generó de forma automática toda su información del proyecto digitalizado con la gestión de datos en V, y el 100% de la gestión de producción en obra, a su vez, fue realizada con V de igual modo. A partir de ahí, lo que ya conocemos: crisis económicas, crisis energéticas, niveles de inflación disparados por las nubes, pero aún así, este cambio de metodológico nos ha hecho ser, a pesar de todo lo que comentamos, a día de hoy la primera promotora a nivel nacional en certificación de viviendas Passive House, una de las principales en Europa. Más del 5% de toda superficie construida a nivel mundial certificada Passive House pertenece a Grupo LOBE. En 2022 hemos sido la quinta promotora a nivel nacional con mayor número de viviendas finalizadas, y a partir de ahí pues nos queda unos retos ilusionantes y un camino con altos retos que tenemos entre manos. Como hemos dicho, Globe, el proyecto Globe, la plataforma para virtualización y optimización de los procesos industrializados en el sector de la construcción. Bueno, y aquí dejo como presentación a mi compañero Gabriel, que nos presente a Iberus. Como decía, ¿se me oye bien? ¿Ahora? Como decía Rafa, el proyecto se crea como una colaboración entre Iberus y LOBE. Empezamos a desarrollarlo hace 7 años. En Iberus somos una empresa que ha ido creciendo muchísimo en los últimos años. Somos más de 2.300 profesionales ahora mismo, facturamos más de 100 millones, hemos crecido más de un 25% y tenemos más de 42 áreas de desarrollo. ¿Por qué esto es lo más importante? Porque nos hace poder ser una compañía hiperespecializada. Cada área, cada departamento está especializada en una única tarea, sector, que nos permite adquirir, Rafa, si me pasas, vale, nos permite adquirir el conocimiento concreto del negocio que vamos a tratar, en este caso la construcción, y nos permite tanto desde el desarrollo conocer qué desarrollos estamos haciendo para saber aquí estoy montando esto y por qué lo estoy montando, como desde la parte más de gestión del servicio o de Product Owner, el gestionar qué se quiere hacer para también permitir co-crear ese producto de la mano con, en este caso, LOBE, para poderles aportar más valor. Y aquí le devuelvo a Rafa los mandos para que pueda contaros un poquito qué es esto de V, que es lo que hemos ido montando a lo largo de los años. Vale. Bueno, pues V a nivel esquemático es lo que veis en pantalla. Nosotros tenemos un modelo BIM digitalizado, ese modelo BIM está realizado con una modulación, con una partición de objetos asociado a la metodología en la que después sea gestionable en producción, de tal manera que si yo voy a mandar a fábrica construir los paneles de fachada, la modulación de esos paneles, la modulación de la tabiquería interior está ya creada y codificada dentro del proyecto digitalizado, de tal forma que yo, sin tener que esperar a que empiece la construcción para poder hacer ninguna medición en obra in situ, desde el proyecto digitalizado yo le mando la información a fábrica para que ese componente se fabrique y cuando la obra lo necesite realmente llegue la pieza y se llega a montar. Ese proyecto digitalizado está conectado permanentemente con una base de datos, que es una base de datos propia que nos hemos creado para que dotar de información a esos modelos digitalizados, y le asociamos a cada uno de los objetos que componen el proyecto digitalizado, les asociamos una zona de control. Esa zona de control no es más que un GPS de posicionamiento de cada objeto en qué parte del proyecto se ubica, ¿vale? Esa conexión del modelo BIM con la base de datos hace que toda la información en las siguientes fases del proyecto fluya de forma automática. Es decir, primero, en la parte de promoción, cuando hacemos el estudio de viabilidad de una operación, para saber si vamos a hacer una promoción
compramos un suelo o hacemos cualquier tipo de análisis de viabilidad, estamos ya trabajando con proyectos digitalizados. Es proyectos digitalizados, además, hemos creado un sistema que tiene que ser altamente eficiente para que en un plazo no máximo de una semana demos respuesta con un nivel de datos muy amplio a si la operación puede ser viable o si el modelo que estamos diseñando es viable o no es viable. Cuando la operación, el tipo de producto, digamos que lo tenemos encajado a nivel de diseño, de soluciones constructivas y de encaje económico, pasamos a la siguiente fase, que es el desarrollo del proyecto de ejecución, que ya pasa aparte a manos del equipo de oficina técnica de proyectos. Cuando este equipo está realizando el proyecto, entra a la par el equipo de planificación, porque la herramienta de forma paralela, igual que nos extrae la información de mediciones, de materiales, de cuantificación económica que lleva incorporado ese proyecto digitalizado, a la vez nos está haciendo de forma automática un proyecto de ejecución, un proyecto de montaje de cadena de producción. Nos están poniendo él solo en secuencia todas las actividades necesarias para hacer esta ejecución en obra y nos hace un guión productivo en secuencia, de forma automática, diciendo qué actividades van correlativas una detrás de otra. Con ese guión productivo que lo hace la herramienta de forma automática, entra en esta fase el equipo de planificación y lo que hace es, ese guión productivo lo planifica totalmente en detalle para que, definiendo los equipos, el personal, cada semana, las horas, que luego comentaremos, de información asociadas de todos los trabajos, de esas actividades que hemos comentado que tienen que realizar, hace el guión productivo para que luego en producción lo que tiene que hacer es seguir ese guión productivo que se le ha definido desde la oficina técnica en el desarrollo del proyecto de ejecución. Una vez definido el proyecto de ejecución, entra la siguiente pata, es decir, el área de compras. Lo que hace es, sobre esta información del proyecto digitalizado, la información, el sistema te lanza peticiones de ofertas a distintos proveedores, esas ofertas llegan otra vez al sistema, te hace cuadros comparativos y ya se verifican las compras de cada uno de los elementos, recursos incorporados con distintos proveedores, de tal forma que el sistema queda almacenado ya de forma intrínseca, que toda esa información que hasta aquí estaba catalogada en lo que denominamos perfiles profesionales, aquí en esta fase ya tiene nombre y apellidos de empresas vinculadas, de tal forma que sabemos los recursos que tenemos contratados, la cuantía de consumo de recursos, el tiempo que tiene, las actividades que tiene definida cada uno de los proveedores contratados, los operarios con los que tenemos que contar, las semanas que van a estar cada uno de esos operarios de cada una de esas empresas interviniendo en la ejecución de la obra, cuántas semanas de duración, etcétera. Entonces, una vez que tenemos esta pata, es cuando ya el equipo de producción entra a gestionar esa parte económica que ya se le da con la parte de compras realizada en paso previo y ese modelo productivo que ya se le ha dado con el guión del modelo de cadena de producción realizado en la oficina técnica. Entonces, producción lo que tiene que hacer es un seguimiento diario con los dispositivos portátiles que tienen los propios equipos de producción en obra, que van metiendo los datos de quién está haciendo cada día qué actividad, qué equipo corresponde, cuántas horas están viniendo, en qué zona de control están trabajando, y esta información va automáticamente al sistema y evidentemente vinculada siempre con el modelo digitalizado BIM, y en todo momento sabemos el coste real, tenemos los albaranes del suministro de material, los trabajadores, el sistema nos genera las facturas pro forma, no tenemos que ir a hacer mediciones con ningún proveedor, no tenemos que ir a medir con nadie, el sistema nos saca la medición automática de lo que ha ejecutado cada proveedor en cada mes, con el sistema de generación de facturas, haciendo un seguimiento detallado de la producción sobre el propio modelo digitalizado. La base de datos, que es ese motor que hemos comentado, que es donde se nutre todo el modelo, ¿vale? El proyecto de promoción, ese estudio de viabilidad podemos hacer alternativas. Cuando estamos haciendo ese diseño previo de anteproyecto, podemos analizar con el proyecto de promoción diferentes alternativas de proyecto, tipología de producto, sistemas constructivos, fachada de un tipo, fachada de otro tipo, si me interesa en este producto hacer áticos o no me interesa hacer áticos. El sistema me está haciendo comparativos constantes de la influencia a nivel de recursos, soluciones constructivas y cuantía económica de esas alternativas de producto que yo estoy diseñando. Nos genera la información del proyecto básico y aparte lo utilizamos para obtener información comercial, renders, planos comerciales, planos de venta y demás. Toda la información detallada que veis aquí se genera de forma automática. Con un modelo digitalizado que en una semana lo tenemos hecho,
toda la información detallada del modelo a nivel de capítulos, subcapítulos, partidas, recursos, mediciones, precios, estructura productiva, perfiles profesionales, tiempo estimado en horas. Todo este proceso es totalmente automático. La siguiente fase, el paso en desarrollo de oficina técnica, un modelo ya mucho más detallado, a máximo de nivel de detalle, de modelado. ¿Para qué? Para que es producción, lo que hemos comentado antes, conforme y planificación, conforme van haciendo esa secuencia de la cadena, diseño de cadena de producción y de la ejecución de la obra, cada elemento sea seleccionable por el equipo de producción para que puedan seleccionar cada elemento que se está ejecutando cada día, cada semana, por cada uno de los trabajadores que están y proveedores trabajando en obra. El nivel de detalle veis que es máximo, incluso cuando tenemos un programa comercial en que a través de nuestra plataforma web de ventas a los clientes le damos la posibilidad de la personalización del equipamiento interior de su vivienda. Elegirse las puertas, elegirse el tipo de cocina, elegir el suelo, mecanismos, si quiere un enchufe más, si quiere el enchufe más alto para poner esa televisión colgada, color de la pintura, papel decorativo, en fin, un sinfín de catálogo. Toda esa información pasa del programa de ventas al proyecto digitalizado BIM. Toda esa información está dentro también del proyecto digitalizado BIM, con lo cual el sistema ya sabe que cada propietario lo que ha elegido lo tiene localizado en el propio proyecto digitalizado y el sistema le devuelve la información porque está contenida en él. El sistema aquí, digamos, en la estructura veis de información es muy similar a la que hemos visto en promoción, con un nivel de detalle modelado superior. Este es el esquema de cualquier información que seleccionamos a nivel de zona de control. Aquí, por ejemplo, estamos seleccionando un subcapítulo del conducto flexible de la ventilación de la recuperación mecánica de recuperación de calor de las viviendas. Vemos que tenemos X partidas con su medición precio-importe y ese conducto, como podemos ver, o la cantidad, o ver la información en matriz de zona de control, o de cantidad, o número de objetos, o de importe, de esta información totalmente seccionada en cada planta, cada junta, cada escalera y cada vivienda. Esta es la información que nace espontáneamente de cualquier dato que seleccionamos del modelo, porque está vinculado todo objeto con su zona de control correspondiente, a nivel de cuantificación económica o a nivel de cantidad o a nivel de horas, ¿vale? Este proceso productivo que decíamos que se diseñaba de forma automática en la cadena de producción es este paso que vemos aquí. De una estructura presupuestaria convencional que todos conocemos, presupuestaria, el sistema lo que hace es convertirla de forma automática en el mismo proceso en una estructura productiva, de tal forma que tenemos un guión en secuencia de los procesos, de todas las actividades en procesos productivos ordenados de forma automática según la secuencia de ejecución. Nosotros dividimos esa secuencia de producción, esa cadena de producción, en lo que llamamos líneas de producción. Tenemos 6 líneas de producción. La línea de producción, que es toda 0, implantación, 1 lo que es el chasis del edificio, línea de producción 2, sótanos, planta baja, núcleos verticales, línea de producción 3, envolvente de edificio y hermeticidad, condicionado por todo el tema Passive House, línea de producción 4, interiores y equipamientos, y línea de producción 5, toda la urbanización interior. Entonces lo que vemos es, con este proceso, esa planificación de ese proceso de productivo, como el equipo de planificación lo que hace es, con este guión productivo, hace la planificación en cada una de las semanas de la previsión que va a ejecutar la obra, tanto a nivel de actividades que se van a ejecutar cada una de las semanas, como a nivel de las horas previstas para cada uno de los perfiles profesionales que luego se convertirán en proveedores, como en el número de operarios, trabajadores que van a intervenir en cada una de esa secuencia productiva, tanto a nivel de la estructura de productiva, línea de producción o trenes y vagones de actividades, como a nivel de semana. El flujo productivo de esos proveedores los analizamos también, porque automáticamente, cambiando la vista, nos da que ese flujo productivo le garantizamos a los proveedores, a todo el trabajador, empresas que van a trabajar en nuestra obra, le garantizamos que va a estar un determinado número de semanas y que esas semanas va a haber continuidad de actividades liberadas para ejecutar por cada uno de ellos, sin interrupción de otras actividades de otros proveedores en las mismas zonas de control. Con lo cual, estamos dando una garantía al proveedor y a todos los industriales que trabajan en la ejecución de la obra de que su proceso, desde que su productividad va a ser totalmente competitiva, ¿vale? Nosotros nos comprometemos en que, y le hacemos el guión para que ellos sean productivos, ¿vale?
Evidentemente, toda esta información siempre está vinculada con el modelo BIM. Si yo con la información de cualquier elemento, veis que por aquí hay ojitos en todas las caras, o pincho lo que tengo en cada semana, yo estoy viendo en el modelo BIM la información. El sistema es totalmente bidireccional, es decir, yo puedo seleccionar la información desde el grid de datos y verlo en el modelo, o seleccionar la información desde el modelo y el grid de datos me representa el dato de lo que yo estoy seleccionando. Aquí veis la misma matriz de zonas de control, pero aquí os dais el detalle que pone horas, ¿vale? Estamos viendo en las horas una línea de producción, son transformadas en núcleos verticales, cómo se reparten sus horas por todas las zonas de control que tiene el proyecto. Este es el detalle de una de esas semanas que veíamos antes, una semana en concreto, en nivel de datos que tiene de información el sistema. Nos está diciendo en un esquema batido del edificio qué actividades tenemos ejecutadas de esa línea de producción que teníamos en ejecución, qué actividades, en qué zona de control estamos ejecutando, con código de colores sabemos qué tren o qué vagón estamos planificando en este momento. A nivel visual ya veis que también corresponde con lo que estamos visualizando en el modelo. Vemos cómo aún no hemos acabado todavía estructura y ya tenemos definido que en fachada vamos 2 plantas por debajo con la fachada completamente terminada, que la LP2, los sótanos en esta fase los tenemos ya completamente terminados y estamos haciendo todo el tema de distribución por patinillos de los núcleos verticales hasta la distribución interior de las viviendas. Se están solapando en estos momentos 4 líneas de producción, actividades de 4 líneas de producción a la vez en la misma semana. Tenemos esos perfiles que intervienen, las horas consumidas a origen, las horas pendientes que serán planificadas en semanas posteriores. Esa es una ficha de una única semana, ¿vale? Controller, el que hemos dicho, el módulo en el que hacemos las ofertas, los comparativos y ya hacemos documentación contractual con los proveedores. Y luego seguimiento de obra. Desde dispositivos portátiles, lo que hemos dicho, el equipo de obra lo que hace es vincular esa información de lo que se está ejecutando con el sistema y esa información a través de esos dispositivos portátiles y de toda la arquitectura tecnológica que luego os contarán Gabriel y Antón, llega al sistema y se vincula de forma automática. Aquí vemos un estado de el seguimiento semanal de producción real. Eso es una obra que estamos ejecutando a día de hoy en Zaragoza, ¿vale? Son 2 edificios de 33 viviendas cada uno, 64 viviendas en total. Esto es una foto de una semana en ejecución exacta, extraídas del modelo, y vemos todo como en esa estructura de línea de productividad tenemos las horas totales programadas, ejecutadas, las reales consumidas por cada uno de los niveles de datos. El importe exactamente igual, el previsto, el contratado, importe pendiente, importe consumido, a origen, en la semana, y a nivel de datos pendientes, lo que nos queda tanto por ejecutar de aquí a final de obra en cada uno de los datos de esa estructura productiva, como a nivel económico. ¿Qué nos posibilita esto a más? Nosotros, como he visto antes, tenemos operaciones en varias delegaciones. Con este sistema podemos hacer esas reuniones de producción centralizadas desde nuestra central de Zaragoza, conectándonos con los equipos de producción, con la visualización del modelo, de tal forma que con esa conexión en remoto estamos viendo con los equipos de producción qué es lo que realmente se ha ejecutado a día de hoy en cada una de las obras de todas las delegaciones que tenemos en marcha, con lo cual esa centralización de reuniones de producción pues cambia totalmente lo que convencionalmente conocemos en el sector de la típica visita de obra obligatoria. Estas son imágenes de lo que pues bueno, es un gemelo digital realmente, de la parte digitalizada que tenemos, su correspondencia real en fase temporal con la foto real de lo que se está ejecutando. ¿Tiene ¿Vale? una pregunta, Rafael? Si quieres las hacemos al final. Siempre hay alguno. Siempre hay alguno. De hecho, veías aquí veis que tenemos importe total de proyecto a nivel de horas y a nivel de importe, programado, que es lo que se estima que se va a hacer o a la semana definida, ejecutado correspondiente con el dato teórico, y el consumido, que es el real. El real es el real.
Es decir, el sistema lo que te hace es comparar el dato real con tu dato teórico, tanto a nivel productivo como a nivel económico. Y el sistema te está dando datos a tiempo real de qué se te está desviando. Por vuestra experiencia, ¿qué desfase encontráis entre el sistema teórico y la obra real? Pues mira, te voy a dar dos ejemplos. En la fase de compras, una obra, por ejemplo, que tenemos ahora, que hemos trabajado hace poco, que la presentamos aquí también en Madrid, en Cañaveral, de 92 viviendas, tenemos un importe teórico. El importe teórico de proyecto, que viene de base de datos, con esa extracción automática de información de base de datos, con el real contratado por cada uno de los proveedores, el desfase económico ha sido de un 0,61%. 0,61% de un teórico que viene de una base de datos contra un real contratado. Esa obra ha sido ejecutada en el periodo entre 2021 y 2022. La inflación, por los datos de gráfica de inflación producida en el sector, por subida de tipos de precios de materiales y mano de obra, catalogadas de un 30%. El desfase real producido en esa obra, en ese mismo desfase de tipo, es un 2,6%. A nivel económico. A nivel productivo se ha conseguido mejorar la productividad prevista por el diseño de la cadena de producción definido por base de datos. Es decir, los datos son datos, quiero decir, son datos registrados. Nos dicen que la metodología, por mucha inflación de coste, es decir, y ese 2,6% que te estoy comentando, solo de la variación del lineal IFER del acero, ha supuesto más de un 30% de ese 2,6%. Y evidentemente hemos tenido que pagar el incremento mensual de la variación de la NIFER, ¿no? Lo hemos tenido que pagar. Pues aun con eso, 2,6% periodo 21 contra 21 y 22. Y en la ejecución, la desviación ha sido, en la ejecución de la obra... 2,6%. Pequeña. 2,6%, y contando el periodo que estamos hablando, un 2,6%. Entonces, esta es la foto de lo que es el gemelo digital, el proceso digitalizado y su fase de ejecución replicable totalmente en proceso de ejecución y exactamente igual. Bueno, y ya la parte de datos y arquitectura tecnológica os paso con mis compañeros. Bueno, como habéis podido observar, la cantidad de información que ha mostrado Rafa a raíz de mostrar el modelo, mostrar la información, mostrar los datos, pues bueno, requiere realizar una serie de cálculos, requiere realizar una serie de almacenamientos de información en los sistemas que a su vez también generan más información. Toda esa planificación, toda esa base de datos, toda esa información que tiene el sistema requiere de una buena base para poder trabajar, ¿vale? Previo a trabajar toda esa base, primero queremos analizar en cifras qué supone la cantidad de información que está moviendo V con las obras que estamos trabajando. En los siguientes ejemplos que vamos a ver, basados en cada una de las actividades, digamos, maestras, las actividades core sobre las que trabaja el equipo de V, el equipo del OVE, porque realmente es un servicio integrado en toda la compañía. De cada una de las actividades, o de las actividades transversales core, de BIM, modelo de productividad, de presupuesto, programación, ejecución, económico y seguimiento, vamos a ir creciendo en cuanto a la cantidad de datos, como vais a ver ahora, que estamos moviendo por una obra, digamos, normal, como la que os ha enseñado Rafa, una obra, una promoción más grande, y la información promedio, desde, como comentaba también Rafael, hemos comenzado a estandarizar el uso de la plataforma, ¿vale? Con Gabriel vamos a intercambiar toda la información de conceptos versus datos, y luego seguiremos con la parte técnica de modelos. Si recordáis de lo que decía Rafa, la base de todo esto son dos patas. Por un lado el BIM, ¿no?, el modelo, y por otro la información de ese manager, esos gestores que nos dan el resto de información que podemos traer. En el caso de BIM, tenemos dos obras tipo, una obra pequeña, entre comillas, de 60 viviendas y otra grande de 130, y un promedio, ¿vale?, de las diferentes obras. ¿Quieres dar tus datos? Sí, bueno, básicamente decir que a nivel de objetos que estamos moviendo en esas obras promedio, ahora mismo estamos creciendo en una media de 215.000 objetos aproximadamente, llegando a un pico de 316.000 objetos. Esto hace que toda esta información se derive en crear hasta 840 zonas de control que comentaba Rafael, para poder organizar mejor y agrupar toda esa información, lo que nos hace
una media de unos 376 objetos por cada zona de control que tenemos agrupados. Como decía Rafa, esto es porque al final el nivel de detalle que se llega es máximo para que el equipo de producción pueda decir, no, es que esto en concreto es lo que estoy haciendo, ni un objeto enorme ni tal, esto en concreto, para poder tener trazado todo. Podría hacerse con menos detalle, pero evidentemente se perdería un poco el nivel de completitud y trazabilidad que tenemos. Seguidamente, como comentamos, a nivel de productividad, esas líneas de producción que comentaba Rafa y el concepto y el modelo de trabajo orientado en líneas de producción, trenes, vagones y actividades, que es el modelo sobre el que se diseña EV, pues bueno, la cantidad de datos, como ha comentado Rafa, es a nivel de líneas de producción las 6 que tenemos, porque eso sí que son fijas y no varían, y se va evolucionando en cuanto a información de los trenes que contienen esas líneas de producción, vagones que están contenidos dentro de esas líneas de esos trenes y actividades dentro de esos vagones. Y lo recalcable, Gaby, como hemos visto siempre, ¿verdad?, es dentro de esas actividades zonas de control y recursos que gestionamos por cada actividad. Eso es. En las actividades, como veis, más o menos son siempre las mismas, porque una obra, sea grande o pequeña, siempre tenemos más o menos las mismas actividades. Luego sí, en función del tamaño de la obra, las zonas de control, ese GPS que teníamos en el modelo de qué es cada cosa, sí que evidentemente cuanto más grande es la obra, más zonas de control tienes y recursos más o menos también se mantiene estable, ¿vale? Porque al final necesitan los mismos materiales, manos de obra, etcétera, para construirla. Seguimos increciendo, pasamos a la parte de información de presupuestos. La parte de presupuestos la gestionamos por capítulos, subcapítulos, partidas, trabajamos con recursos también, que hemos comentado, y con perfiles para esos recursos. Como podemos ver, la cantidad que movemos a nivel de capítulos en la información base que estamos trabajando se mantiene bastante constante, pero como podemos ver, el número de recursos incrementa, el número de perfiles se mantiene porque hay una especialización ya en cuanto a esas actividades a realizar gracias a las zonas de control, porque ya trabajan con algo, como comentaba Rafael, en esa semana, en ese momento, con esa especialización para poderlo hacer, y las partidas que se crean, pues como podéis ver, también se van manteniendo. Al final todas estas agrupaciones también permiten que con un nivel de detalle tal como se tiene, se pueda ver algo a un nivel superior, porque si no el nivel de detalle sería tal que no verías absolutamente nada. Entonces te permite agrupar, por un lado por capítulos, por otro por perfiles, para que puedas realmente sacar información útil de todo este detalle que tenemos definido. Seguimos para arriba, subimos otro escalón más, y ese escalón más nos hace hablar de la programación y la ejecución, que comentaba Rafael también. En esa programación y ejecución estamos trabajando o hablando de un promedio de semanas desde que tenemos datos, desde que nuestra herramienta Core para trabajar, de 94 semanas, que al final se traduce a una gestión promedio de 3.000 objetos aproximadamente en actividades con zona de control controladas por semana. En una obra promedio, en Villaverde, en 137 viviendas, estamos hablando de 4.300 objetos en actividades con zona de control por cada semana, manteniendo las mismas semanas de ejecución. O sea, como estáis viendo, mantenemos la cadencia, gracias a la herramienta podemos permitir una cadencia de trabajo, cambiando muy poquito, como bien comentaba Rafa, el tiempo de ejecución, pero estamos incrementando, como decía Gaby, en detalles, actividades. Claro, gracias al proceso constructivo y al optimizado que está, al final prácticamente da lo mismo que sea de 60 que de 130, que más allá de un pequeñito desfase, toda la obra va a saco. Y a nivel económico, como comentaba finalmente Rafael, pues también estamos trabajando con todos esos recursos al final, como todo el mundo, pues tenemos que al final comer y generamos albaranes por los trabajos realizados y al final generamos un número de líneas de facturas pro forma para las obras, ¿no? Estamos trabajando con un promedio de 2.200 recursos, llegando a 2.500, 2.400, como decimos, se está estabilizando toda esa información conforme también la herramienta va aprendiendo. Y a nivel de albaranes, todo lo que generamos, pues a nivel de promedio en Minerva son 6.900, pero por ejemplo Villaverde, una obra más grande, 137 viviendas, generamos 22.600 albaranes. Y a nivel de líneas de factura de proforma, estamos trabajando casi con 400.000 facturas o líneas de factura de cada una de esas seguimiento económico que estamos realizando. Que al final sería el detalle concreto de para cada día, para cada recurso, para cada tal, el coste que se está generando real, contra lo que realmente estamos pudiendo comparar ese teórico, esa programación, para luego sacar datos. Y ya, si fuéramos a la visualización, como comentaba Rafa, o como nos enseñaba Rafa en las slides, estamos mostrando, por decirlo de alguna forma,
37 columnitas diferentes que corresponden a los 37 diferentes tipos de datos diferentes que hablamos de lo teórico, lo ejecutado, el porcentaje, la parte económica, la parte porcentual del trabajo realizado. Al final se nos resume en que tenemos hasta 32.200 zonas de control de actividades con hasta 5.000 recursos por actividad, en las duraciones que estamos comentando anteriormente, que se mantienen más o menos constantes en la evolución de la obra, independientemente del tamaño que sea, porque mantenemos esa cadencia. Y al final, lo importante de esto, y por los que a la gente de informática pues de IT nos acaban diciendo que va lento, pues el resumen está en que, o que no funciona, en que nos estamos moviendo en un registro, un total de 4 millones de registros por obra, por cada usuario que está trabajando. Si esos 4 millones los multiplicamos por el tipo de dato, pues tenemos 150 millones de datos, de celdas que hay que ver, que hay que analizar, que hay que tal. Claro, evidentemente, como decíamos antes, intentar buscar esto aquí algo es una aguja en un pajar, ¿no? Necesitamos agrupar, tener alguna forma de filtrar, de ver rendimientos, de tal. Entonces, por un lado, surge la necesidad de agrupar, como veíamos en diferentes capítulos, perfiles, proveedores, poder identificar qué tipo de criterios necesitamos, qué KPIs necesitamos ver, y por otro, no solo nos quedamos en la parte de V, que es un poco todo esto que estamos viendo, sino que también alrededor de V se construyen una serie de herramientas que nos permitan analizar mejor toda esa información. Al final todo esto se resume en un proyecto de tal índole en la cual consideramos en Lobe que V es nuestro core business, es nuestro corazón de la empresa, sobre el que gira todo el negocio. Entonces nosotros hemos creado nuestra plataforma propia que denominamos V as a Service. Hoy en día en los mundos tecnológicos se conoce el modelo cloud en el que está la plataforma como servicio, el software como servicio. Pues nosotros tenemos nuestro V como servicio, tanto corporativo como no, pues como podemos ver más adelante, ofrecido a terceros, en los cuales nosotros como departamento de TI e innovación tenemos que estar en la continua búsqueda, junto con Gaby y Berus en este caso, en la continua búsqueda de soluciones para ofrecer unas buenas bases a nivel de software, unos buenos desarrollos software para poder optimizar toda esta información y visualizarla, como comentaba Gabriel, y trabajar en una arquitectura de hardware, una arquitectura de infraestructura, una arquitectura que nos permita trabajar a usuarios con los servicios que queremos ofrecer y con unos repositorios de información tangibles, reales, que nos permitan albergar, gestionar, mover y trabajar todos esos 150 millones de registros por cada usuario, ¿vale? O por cada obra, pero bueno, con los usuarios también mueven sus informaciones. Como al final decíamos, nuestro principal objetivo es proporcionar valor, más allá del que evidentemente ya vemos que V puede proporcionar, pudiendo comparar esa ejecución, pudiendo estimar todo. Tenemos también otra serie de herramientas, como por ejemplo inspectores que permitan identificar a nivel temprano qué cosas en el modelo están incorrectas, dónde se está incrementando una ley de una cierta comunidad autónoma, dónde las cantidades no están correctas, ¿vale? Si hay objetos duplicados, etcétera. Siguiente. Pasamos. Más allá de esto, también podemos analizar a nivel más macro, ¿vale? Más allá de todo lo que ya permite V, hacer un análisis más macro que nos permita ver, por ejemplo, que esa planificación que veíamos antes, qué perfiles nos están entrando, con qué cantidades, cómo podemos ver fácilmente cuáles no están cumpliendo esa norma que decíamos de te estoy garantizando la productividad a ti, proveedor, no ya la mía, sino al proveedor, y decir, uy, aquí tengo un pico, tengo que reestimar, verlo fácilmente para poder actuar sobre ello. Del mismo modo, poder ver esa bidireccionalidad que decíamos antes entre el modelo y la información que hemos calculado antes, para poder ver qué objetos corresponden a cierto material, a cierta información, ¿vale? Faltaba una más, pero no importa. El otro proceso, el otro paso que también podemos aportar es la automatización de procesos, mediante plugins o mediante herramientas que permitan facilitar todo ese trabajo que hay que realizar de creación del modelo para agilizar esos plazos y construir un modelo viable y útil cuanto antes, ¿vale? Si volvemos un momentín a la presentación de V como servicio, a esta slide, es muy importante, como ha comentado Gabriel, que nosotros tenemos una serie de servicios transversales vinculados a V, como es ese Lobby Analytics, el programa de ventas o el software de ventas que ha comentado
Rafael por todo el tema de desde que comercializamos la promoción, con esas configuraciones, dónde pongo los enchufes, con qué acabados, pues toda esa información al final se transforma en nuestro software de ventas, y tenemos que gestionar también pues la cantidad de datos estratégicos que nosotros estamos moviendo a nivel corporativo, que todo eso traduce en analítica, como comentaba Gabriel, ¿vale? Y automatizaciones, que es lo que estábamos hablando últimamente. A nivel de arquitectura, bueno, voy a poner una slide, ya lo siento, creo que va a ser la única slide friki de la jornada, ya lo siento. Cuando estamos hablando de información, muchas veces hablamos de bits, de bytes, de voice y de lo que sea, ¿no? Para ser conscientes un poco de la capacidad que necesitamos generar, mover y trabajar, estábamos hablando de 150 millones de registros. Esos 150 millones de registros corresponden con lo que serían 150 millones de bytes, ¿vale? Entonces 150 millones de bytes, que es lo que movemos, al final todo esto tiene una escala que, si vamos un poquito en orden, empezando desde el bit, que sería la unidad mínima, con B minúscula, aunque en muchos sitios se pone con B mayúscula, que sería un 1 y un 0, desde esa unidad mínima de información que tenemos en el sistema computacional, en el mundo informático, pasando por el byte, que podríamos decir que es la unidad mínima, hasta conseguir trabajar con lo que son yottabytes, que los yottabytes es una cantidad ingente de datos, que es lo que mueve la NASA. Todavía no hemos llegado, igual llegamos, pero para que veáis la información que nosotros estamos moviendo, nos estamos moviendo del orden de gigabytes, del orden de terabytes, ¿vale? Del orden de terabytes, que es la cantidad de 6 millones de libros, que sería un terabyte aproximadamente, ¿no? Entonces, la arquitectura que nosotros tenemos planteada, la que nosotros montamos, como os he comentado, se trata en ofrecer una buena base, una buena plataforma de trabajo para que los usuarios puedan consumir los servicios que tenemos con una buena arquitectura balanceada, sin estrés, con los anchos de banda requeridos para obtener la información, con un posible acceso a un dato requerido en cualquier momento. Pues digo posible porque no siempre tengo que acceder al mismo dato, ni en el mismo sitio. Quiero decir, no tengo por qué acceder siempre a base de datos. Puedo acceder al repositorio documental para ver una factura, puedo acceder a un repositorio de un archivo, puedo acceder a esos archivos de datos normalizados para obtener esa información analítica. Entonces, siempre tenemos que estar continuamente analizando sobre qué dato queremos la información, para todo ese servicio de repositorio de información poderlo almacenar y poderlo trabajar, ¿no? Entonces, a nivel de usuario, ahora mismo el 50% de la empresa está trabajando sobre un entorno virtualizado. El 50% de la empresa está utilizando V como herramienta principal. Eso requiere un reto, porque 50 usuarios por aproximadamente, no vamos a poner los 50, vamos a poner 25 usuarios, porque tenemos 14 obras en ejecución, vamos a suponer que es la mitad, ¿vale? Vamos a suponer que 3 personas trabajan con una obra, jefe de proyecto, ayudante, etcétera, trabajan con esa obra. Toda esa gente que está trabajando con esa información, pues requiere que muevan todos esos datos. Todos esos datos que se mueven, claro, 45 usuarios requieren una información de mucha memoria de proceso, mucha CPU de trabajo y tarjetas gráficas orientadas, preparadas únicamente para modelo BIM, para poderla trabajar, ¿vale? Para poderla mover. Como os digo, es la mitad de los usuarios que tenemos prácticamente en la compañía, en los departamentos con los que estamos divididos en la compañía, y, como muy bien ha dicho Rafa, estamos trabajando en 4 delegaciones más obra. Quiero decir que ahora mismo, por ejemplo, tenemos compañeros de Valencia, tenemos compañeros de Madrid que están trabajando con V como si V fuera su casa, como si estuviera en Zaragoza. Y eso es muy importante, ofrecer ese, como decimos a nivel teleco, el canuto importante, el ancho de banda importante, para que todos los unos y los ceros vayan correctamente para poder dar la información, ¿no? Y en eso se basa la arquitectura de servicios que montamos. Es una arquitectura de servicios balanceada, por lo cual las peticiones, sin entrar en tecnicismos, lo que van haciendo es que se van asignando al servidor menos cargado, o al servidor que tiene la información cacheada, preguardada para ese usuario, para podérsela dar en tiempo y forma. De esta forma reducimos los tiempos de espera de información, ¿no? de espera de todos esos datos. Hay que tener en cuenta que esto está dividido en 10 diferentes servicios, trabajado, orquestado en 15 servidores diferentes, balanceados, donde estamos soportando hasta 150 conexiones simultáneas. Hablábamos de esas 50 personas, prácticamente una media de 3 conexiones por persona, donde estamos moviendo 10 gigabits de datos por segundo, ¿vale? 10 gigabits de datos por segundo, si volvemos a la tabla anterior, son 10 millones de unos y ceros al segundo, independientemente de donde estemos, ¿vale? Madrid, Barcelona, Zaragoza, Gran Vía. Y obra. Y finalmente, a nivel de datos de información, la información la tenemos balanceada y estructurada en
diferentes repositorios de bases de datos donde trabajamos con 24 gigas de datos por obra, con hasta 100 conexiones simultáneas por cada obra a las que movemos, donde movemos 15 megas de datos por segundo, 15 megabytes de datos por segundo. Con repositorios documentales estamos moviendo mucha información también porque son facturas PDFs como veíamos con las líneas de factura, donde trabajamos hasta con 80 conexiones simultáneas para obtener ese archivado que requerimos, donde estamos moviendo por 16 megas de datos por segundo, por obra, por usuario, ¿vale? O sea, todo esto al final es exponencial, se multiplica la información. Claro, todo este sistema también es escalable. Crecen los usuarios, crece el sistema, crecen las máquinas para poder seguir albergando toda esta información, no hay ningún problema. Y a nivel de archivo, tenemos un sistema de inteligencia artificial que nos permite de duplicar datos, de tal forma que permitimos ahorrar más información. Estamos hablando de 6 teras, que serían unos 15 teras de información, porque la cabina de discos duplica datos y duplica información, y nos permite pues esos millones de libros pues por 15, tendríamos 90 millones de libros guardados en el sistema, ¿no? 200 accesos simultáneos, lo que se traduce al final en que estamos moviendo por la red corporativa de la empresa, por V, 7 terabytes de datos, ¿vale? Cada día estamos moviendo 7 terabytes de información entre servidores y entre compañeros. Vale, y ya para acabar, que ya no estamos un poco fuera de tiempo, sí. Como decía Rafa, llevamos ya 7 años sufriendo juntos en esto, pero también disfrutando, y por eso aún queremos más, ¿vale? Queremos seguir evolucionando, queremos seguir haciendo más cosas. ¿Qué cosas tenemos sobre la mesa ahora? Al final, seguir trabajando sobre esas analíticas de datos, seguir obteniendo más información para seguir realimentando ese sistema y obteniendo información que nos pueda hacer bajar ese 0,18% de desviación de presupuesto a 0,0001, ¿vale? Inteligencia artificial para gestión automática de base de datos, ayuda a la planificación, detección de anomalías. Básicamente, gracias a la información analítica que tengamos, obtener información de forma inteligente, con inteligencia artificial, todos esos datos ayudar a una planificación predictiva. Eso, al final va todo muy de la mano. Enlazado. V en tiempo real, aumento de la integración de sistemas con información que complemente la situación en obra, meteorología, IoT, GIS. VShare, la plataforma de colaboración con los proveedores para facilitar ese BIM colaborativo, que no se quede solo centralizado, sino que al final todos podamos colaborar en ese sistema, y VCloud con el servicio de V en nube privada. En nube privada. La idea de tener el servicio de VCloud en nube privada es para poder ofrecer nuestros servicios de V que nosotros estamos trabajando pues a gente que lo quiera consumir, utilizar, probar, experimentar con él para poderlo trabajar, ¿vale? Sería ofrecer ese servicio, poderlo trabajar, que otras empresas disfruten como estamos nosotros disfrutando de ese avance tecnológico que estamos teniendo, ¿no? Y a nivel de share, lo importante es hacer partícipe a todo el mundo y todos los proveedores que estamos trabajando de la información con la que V está gestionando, para también entendernos cuando les decimos el por qué va a tener esta semana de trabajo, a qué es debido. Y finalmente, hay más allá de V, ya no solo el futuro a nivel funcional que tenemos, sino Beyond V es más allá de V. ¿En qué líneas de innovación tecnológica está trabajando LOVE como compañía para poder seguir mejorando el servicio? Sobre todo, un tema que nos importa muchísimo, es ofrecer una buena banda ancha en obra, que nos permita con las tablets ofrecer la información con menor cadencia de tiempo, con menor buffering o menor tiempo de espera. Estamos analizando tecnologías 5G, estamos analizando tecnologías Li-Fi, que es con luz, ofrecer internet con la luz, y con dispositivos LoRa que nos permiten también utilizar chipsets en las zonas de control que nosotros ubicamos para ofrecer en tiempo real esa situación, ese geoposicionamiento, esa información de que realmente la pieza está colocada en obra, ¿no? Seguimos trabajando con tecnologías emergentes, como podéis ver en las fotos, con nuestro perrito Spot por Vía Verde trabajando, con nuestro proyecto de replanteo con HP SitePrint para poder replantear automáticamente sobre forjado nuestras viviendas, y con las gafas de realidad aumentada para poder seguir trabajando con ese gemelo digital y poder inspeccionar lo planificado contra lo ejecutado, que realmente es correcto, y en tiempo real, como decimos, ir generando incidencias o anomalías para corregirse en tiempo y forma. Y finalmente, un tema que no podemos descartar es la gestión segura del dato. Cifrado end-to-end, es decir, de extremo a extremo, como tiene WhatsApp, pero nosotros también lo estamos trabajando para que la información vaya securizada y que nadie pueda espiárnosla, no por nada, sino por criterios de
gestión de la información correcta y que nadie la pueda alterar. Smart Security, porque como ofrecemos Passive House, también queremos trabajar en la seguridad smart de la vivienda y ofrecer un Passive House seguro. Y sobre todo, como no, tecnología blockchain para la confirmación de la ejecución de la producción, ¿vale? Entonces, entre otras cosas, contratos, firmas, etc. Entonces estamos trabajando, Lobe trabaja todo el día en eso, tenemos un ADN innovador, nuestro lema es en Lobe lo hacemos posible y seguro que el año que viene vendremos con alguna tecnología emergente implementada. Y bueno, por nuestra parte esto es todo. Gracias por aguantarnos esta prácticamente hora. Grupo Lobe. Lo hacemos posible.